Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Acuario. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Los invito a suscribirse y activar la campanita para que estén en nuestros en vivo donde respondo sus preguntas gratis. Y además, si quieren saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es fácil, deben ver el video completo y de esa manera conocen los requisitos para participar. Y de paso, apoyan nuestro refugio de animalitos rescatados. Bueno, quiero contarte, además, que ya tenemos lecturas privadas personalizadas de pago. Es una videollamada en la cual vas a poder preguntar todo lo que desees acerca de esa personita especial y todos los demás temas que tú quieras. Nuestros datos de contacto para esto están en el primer comentario y es importante que reserves tu cita con tiempo porque nos quedan muy poquitos cupos de este mes. Bueno, hoy con mucho amor, mi querido amigo de Acuario, he preparado para ti esta lectura súper especial general. No tiene fecha específica para escucharse. No tiene sexo, género e identidad a quien va dirigido. Si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o si no, dejarlo pasar. ¿Listo? Vale. Si no conoces tu ascendente, en la cajita de descripciones y en el primer comentario te dejé un link con el cual tú puedes consultar el tuyo. Así que es súper importantísimo que lo hagas. Bueno, no, este no es. Estoy descuajaringada, deschavetada hoy. Bueno, este mensaje general inicial es de parte de los angelitos. No tiene, digamos, como un específico tema. Es un mensaje general, luego pasamos al amor y luego a la economía. Y recuerda, amigo de Acuario, que si tienes una petición especial para hacer de oración, déjamela ya mismo en los comentarios y con todo el amor del mundo oraré por ti y los tuyos. Me dice, obra con humildad, Acuario. Acuario, siento que estamos en una etapa donde actuar con amor y actuar con humildad a pesar de que nos hagan daño, no rebajándonos, no permitiendo el maltrato, pero sí actuar con humildad a veces es cuando tienes la oportunidad de lastimar a alguien que te hizo daño y no lo haces. Eso también es humildad, ¿sabes? El no tampoco creerte superior a otros de ninguna manera, ni siquiera moralmente, ni siquiera porque tú no haces daño. Te dice, obra con humildad. Tu segundo mensaje te dice, renacerás de lo antiguo. Aquí probablemente hay algo que vuelva a surgir en ti. Puede ser amor, puede ser una parte económica, una oportunidad. Y si tú crees que vas a poder renacer en algún aspecto de tu vida, escribe hecho está en los comentarios ya mismo. Tu tercer mensaje te dice, acoge la luz del cambio. Miren que aquí nos habla de renacimiento, nos habla de cambio y nos dice una palabra fundamental que es la luz. Sí, o sea que es un cambio, que es una transformación del camino que no va a ser a ciegas, sino que va a tener definitivamente mucha luz, mucha, ¿cómo les diré yo? Mucha guía, mucha dirección. Bueno, esto es positivo. Pasamos a la parte del amor. Y estas son iniciales de personas con las cuales durante estos días van a pasar cosas súper importantes. Pueden ser encuentros, pueden ser llamadas, esta ya estaba. Puede ser que haya ruptura de contacto cero. Aquí tenemos la A, la Z, la U, la S, la O. Puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como ustedes le dicen a esta persona especial. Bueno, comenzamos con el amor. En este momento vamos a hacer primero la lectura de todos aquellos que tienen una conexión especial de amor con alguien. No, perdón, primero los solteros. Primero los que no sienten nada por nadie ni tienen una conexión con alguien. ¿Ok? Vamos a ver qué se aproxima para el camino de los amigos solteros, los que no salen con nadie ni tienen ninguna conexión.
Me dice, dos personas se van a estar peleando por el amor de mis queridos Capricornios. Si antes ustedes estaban por ahí como sin ninguna oportunidad, déjenme decirles que ahora ustedes van a ser el centro de pelea de una duda de hombres, de mujeres o de personas que van a estar allí como luchando por el amor de los acuarianos. ¿Sí? Me dice, analiza muy bien quién te proporciona como más equilibrio. Siento que aún no conoces a estas personas, pero es importantísimo que comiences en este momento a tomar como una perspectiva de qué te gustaría encontrar en una persona ideal. ¿Qué te gustaría, por ejemplo, no sé, no solo a través de lo físico, sino también de lo personal? ¿Qué rasgos o cualidades vas a buscar en un compañero o una compañera de vida? Me dice, miren que aparece ahí la carta, como les decía, esta carta de la inversión, pero tiene una simbología muy bonita, que es esta carta, y aparece una balanza ahí, y me dice, quien traiga más equilibrio a tu vida, tanto emocional, espiritual, física, sexual, intelectualmente, esa es la persona indicada, ¿sí? Ya no estamos para gente que nos trastorne el mundo de mala manera, sino para personitas que realmente nos aporten cosas positivas. Me dice que es una relación en la cual tú te vas a sentir muy tranquilo para poder hablar y negociar las cosas, no como antes. Sin embargo, te dice, mantente abierto a las posibilidades, ¿sí? Ya te dije que van a llegar a pelear por ti y te estoy anunciando cómo saber más o menos quién es la persona que te conviene. Vamos a ver en este momento que se viene para todos aquellos amigos que ahora están en una conexión especial con alguien. Puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante, la ex. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Quiero que ahora te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Y ahora quiero que te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial y el tuyo. Ok, vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se aproxima para la conexión de ustedes dos. ¿Qué nos dice el tarot como consejo al respecto de lo que nos ha mostrado en las anteriores cartas? ¿Ok? Bueno, aquí vemos que hay Virgo, Libra, Leo, Aries. Esos son los signos, pueden ser los signos solares, el signo, el ascendente, el signo solar en Venus o el lunar de esta persona, ¿listo? Es para que los tengan súper presentes. Nuestra primera carta representa qué siente esta persona y yo veo que es alguien a quien le está costando aceptar sus verdaderos sentimientos hacia ti. Tiene una lucha ya interna bastante fuerte, una lucha en la cual esta persona no quiere reconocer al parecer que se ha enamorado, cuando la realidad es que esto pues es así. Así que pues está ahí. Internamente yo siento que en una lucha bastante fuerte para aceptar más que a los demás, para aceptar a sí mismo que pues que ha fallado, ¿sí me entiende? Que su plan macabro, no mentiras, su plan inicial en el cual de pronto pensaba estar contigo solo por un ratico, pues le ha fallado. Veamos nuestra siguiente carta, que significa que piensa. Bueno, es alguien que está analizando súper bien. Miren que nos sale la carta del estudio. Una carta en la que aquí esta persona es como que está diciendo, bueno, realmente es amor. O sea, él o ella se están intentando convencer de que no están enamorados. Pero finalmente terminan cediendo y se terminan dando cuenta de que la verdad este sentimiento de amor hace mucho tiempo que digamos, les pudo, ¿sí? Allá vemos respecto a qué quiere. Y yo veo que esta persona finalmente termina aceptando las cosas que ha construido en su corazoncito hacia ti. Pero que dice, bueno,
Yo estoy aceptando mis emociones, mis sentimientos hacia Acuario, pero espero que Acuario también haga lo mismo, porque yo aquí no me voy a quedar queriendo solito. Primero se pelea, luego por fin lo acepta y ahora espera que tú también hagas lo mismo. Me dice que esta persona quizá, Acuario, te vaya a poner en una posición en la que te diga o somos todo o no somos nada. Sí, porque esa es la carta de la codicia, lo quiero todo o no quiero nada. Y ahí estás tú, el hierofonte, y el hierofonte me dice que es como irónico, no sé por qué, pero me dice que tú vas a tomar la iniciativa aquí de quizás sacar el tema de conversación, porque yo veo que esta persona, como te digo, está que analiza, que se confronta, que no sabe si es que te quiere, si no te quiere. O sea, en realidad sí siente mucho por ti, pero le cuesta aceptar quizá porque era una persona muy orgullosa, muy mujeriego, muy hombreriega. Entonces es como que le cuesta aceptar allí realmente qué es lo que siente por ti. Toma la iniciativa, te dice, y ten pensamientos con esperanza, porque yo veo que las cosas aquí pueden fluir, solo que tienen que aceptar lo que realmente ambos están sintiendo. No hagas suposiciones, te dice esta carta. No hagas suposiciones, no vivas allí como haciendo como falsos supuestos respecto a lo que esta persona siente o no siente por ti. No, así no tienen que ser las cosas se hablan claras y directas. Me dice la carta del ermitaño, tómate tu tiempo para pensar a solas qué es lo que le vas a decir a esta persona y verás que todo tiene un final feliz. Nos aparece esta última carta y me dice, las cosas saldrán mejor de lo que tú misma o tú mismo te estás imaginando. Vamos a ver qué nos dice en este momento nuestro otro tarot, que nos clarifica. Nos dice esta persona está en crisis porque definitivamente al aceptar sus sentimientos, que es un proceso bastante duro, bastante difícil, está liberando algo, un ciclo kármico en su vida, en la cual al parecer no le era fácil realmente confrontarse con las emociones. Así que yo veo que se aproxima, que viene una etapa muy muy bonita. Una etapa de liberación de alguien que empieza a afrontar sus sentimientos. Vamos a ver qué se viene para la parte sentimental de todos aquellos amigos de Acuario que el día de hoy están sin trabajo. Me dice, yo he visto tu clamor, yo he visto tu angustia. A veces parece que las cosas no fluyeran y tú empiezas a decir, no, es que el universo no me escucha, es que yo oro, es que yo actúo bien, es que yo busco, pero nada. Me dice, hay soluciones frente a ti, solo que no las estás viendo por la misma angustia que tienes. Así que por favor, relájate, medita, ora con calma y verás que frente a ti hay una solución que varias personas te han propuesto y tú no las quieres tomar, pero ahí está la solución. Bueno, nuestro mensaje para todos aquellos que tienen un negocio o los que tienen un emprendimiento, me dice, durante estos días no es bueno confrontamientos, peleas en la empresa, en el negocio, porque esto podría generar un bloqueo en las energías que obstaculizaría como proyectos importantes, ventas o cosas a nivel económico que se aproximan y que son importantes. Número de la suerte, el número 48. Y a ti que llegaste hasta aquí, quiero agradecerte y bendecirte. Ya te digo nuestros premios y requisitos. El primer premio es una lectura gratis que se sortea entre todas las personas que cumplen los requisitos en la semana y estar en nuestros en vivo donde respondo sus preguntas gratis. Los requisitos deben cumplirlos todos y son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video y el día de hoy escribirnos qué les evoca el color azul, o sea, qué significa para ustedes, qué representa. Por aquí llegó Onur a despedirlos y bendiciones a todos.